Un saludo y como aquí no hay intro, comencemos. Me estaba preparando el siguiente vídeo que ya se adelanté y como la actualidad vuelve a mandar, oro papel o oro físico ha de esperar un par de días. Y me centraré en explicar qué ocurre en Siria. Y para entenderlo debemos también saber cómo era este país unos años atrás. Pues muchos, al ver ahora cómo se encuentra, desconocen que no hace tanto tiempo. Hablamos del 2010, 2011, era un país que no tenía deuda externa, ni con el Banco Mundial ni con el Fondo Monetario Internacional. También era el único país de la zona mediterránea que su petróleo, y con una producción de 2.500 millones, era exclusivamente estatal, o sea, que empresas privadas, ni propias ni extranjeras, podían extraerlo y mucho menos hacer negocio con ello. Bashar al-Assad, el presidente de Siria, hasta hace prácticamente 2 días, era popular entre las dos fracciones mayoritarias árabes, usase la chiita y la suní. ¿Por qué? Porque a él era chiita y su mujer suní. Como tampoco la población cristiana de ese país u otras religiones minoritarias, pues siempre fue respetado la libertad de culto. Siguiendo con algún dato más social, las mujeres podían realizar cualquier estudio y no se las penaba por no llevar yihad, hijab o prenda similar a poseer una constitución a confesional. Aunque el presidente, eso sí, debía ser musulmán. Por esto, persiguió con dureza movimientos extremistas tales como a yihadistas, quedaros con este nombre, y salafistas. Era un país abierto al mundo, que nunca destruyó ningún templo, santuario sin importar quién orase en él. Académicamente, bueno, recibía 10 millones de turistas, potencia como producción de trigo, uno de los países más seguros del mundo, llegó a estar creo que en el puesto número 3, e importante, prohibió cultivar e importar alimentos transgénicos. Y esto a las multinacionales no le hace mucha gracia. También era defensor del pueblo palestino, contrario entonces al apartheid israelí, y por lo tanto enemigo de Israel. Si sumamos que este invadió los Astros de Golán, que antes le pertenecía a Siria, pero perdió en la guerra árabe-israelita de los 6 días, como en la posterior del Yom Kippur, sí, sobre los años 60-70. Después, hasta el 2011, unos 40 años, pues tuvo una cierta tranquilidad. Digamos pues que para esa complicada zona del mundo era un país bastante moderno y estable, sin olvidar que era gobernado por un dictador llegado de la mano de su padre. Atentó contra los derechos humanos, por lo que para unos era un monstruo, y para otros, bueno, un mal menor por la estabilización del país. Estas naciones son complicadas y en ocasiones la democracia no es la mejor opción hasta que sus pueblos maduren socialmente, y eso lleva tiempo y pedagogía. O si no, se corre el riesgo de una destabilización del país o incluso de zonas vecinas. Pero todo cambió en las primaveras árabes, de entre 2010 y 2012, empezando en Siria como protestas pacíficas y acabaron en encanizados combates a surgir actores armados como el Ejército Libre Sirio, frente al Nusra, rama esta de Al-Qaeda, Partido de Turquistán, Estado Islámico, junto a una decena más, sin contar el apoyo dado a una u otra fracción por Turquía, Estados Unidos, que se la dio a los kurdos, o Irán y Rusia al propio régimen oficial de Siria, a de Bashar. Un verdadero galimetía de muerte y caos. Y ahora, tras más de una década de destrucción, a quien Occidente tachaba de cruel carnicero, y yo no diré que no lo fuese, Bashar al-Assad huye del país tras el avance y toma de Damasco de Abu Mohammad, combatiente de una antigua fila de Al-Qaeda, casi nada, y sí, yihadista. Pero recordad que no ha conquistado todo el país, solo la parte oeste, pues de la mitad al este, que es la zona petrolera de Siria, sigue en poder de los kurdos, apoyados por tropas de Estados Unidos sobre el terreno. Y los kurdos son igual de enemigos de Turquía que aliados son estos de Abu Mohammad, el nuevo mandamás, digamos, de la Siria oficial. O sea, dos actores de la OTAN enfrentados. Sé que es mucho más complejo y profundo, pero este vídeo solo es para poner un poquito en contexto el conflicto sirio. Como también decir que no entiendo el júbilo de muchos canales de información por la caída de Bashar, cuando quien ahora ha llegado es un monstruo, catalogado y por él admitido como un sanguinario terrorista. No entiendo. Y que por mucho que se diga que ha cambiado, claro, ha cambiado de cara a la galería. Todavía sigue la recompensa de Estados Unidos por su cabeza. Unos estadounidenses que ya controlan gran parte del petróleo sirio a través de los kurdos. Y recordando que son enemigos de Turquía, como ya he dicho, y que no dejarán de atacar esta facción, se les complica también a ellos el escenario. Incluso para Israel, que aun quitándose a Basad de encima, este Abu podría ser más peligroso,
ya que han aprovechado los israelitas estos revesados hechos para hacerse fuerte en lo alto del Golán, bombardeando de camino varios pueblos sirios. Y esto me da a mí que no le va a hacer mucha gracia. Irán querrá volver a tener algo más que una simple presencia en la zona, igual que Rusia, que ahora mismo está sentada en el banquillo por el tema de Ucrania. Pero oye, que se supone que volverán. Y todo esto sin contar con las fracciones del propio lugar que siguen divididas por religiones o territorios. Conclusión, las potencias y medios de comunicación, según les venga al aire, por sus intereses, alabarán a Abu como gran liberador de Siria tras expulsar al carnicero Basá, o lo tacharán de un verdadero hijo de su madre, haciendo bueno incluso al anterior dictador. Pero tú ni te preocupes, ni intenta averiguarlo, pues pronto te se dirá a quién señalar y decir qué piensas. Siempre, claro está, que no muestren a cualquier otro personaje sacado de su chistera y bueno para sus intereses. Así lo desean los patrocinadores de esta guerra, petroleras, farmacéuticas, empresas de reconstrucción, multinacionales de alimentos transgénicos y un largo etcétera. Quizá demasiados buitres si sumamos también la religión como fuente de poder para tan pequeñito y escuálido como moribundo ser. Aunque sé que este conflicto es mucho más profundo, a veces tanto lío por tantos actores, frentes o intereses, espero que lo tenga ahora un poquito más claro. Así que ves mi vídeo anterior y si tú fueses Putin, y esta vez sí, os espero en oro físico o papel oro, cuál es el engañabobos en el próximo. Y hasta otra.